Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que se conectan. Qué gusto me da saludarles en una nueva emisión de esta sección que se llama Historias de Lectura. Y es que hoy particularmente tenemos como invitada a la persona que inspiró esta sección, porque déjenme contarles que después de una transmisión que hicimos de quiénes hacen los libros y que yo invité al público que nos sigue, a quienes están viendo la transmisión, a que si querían contarnos una historia, que si escribían novela, cuento, poema, algún libro y quisieran presentarlo y platicar sobre ustedes y platicar sobre sus libros, pues que este espacio estaba abierto, ¿no? Entonces un día ella me contacta y me cuenta una historia que yo dije, wow, esta historia es digna de comunicarse, es digna de platicársela al mundo, que todos puedan escucharla. Quizá muchas mujeres en esta situación, muchas personas en el mundo, ya sea de México o de otras latitudes de América y de todo el planeta, puedan de pronto inspirarse en esta historia lectora y de alguna forma mirar cómo las palabras, cómo la poesía particularmente transforma la vida. Así que sin más, agendamos, quedamos en un acuerdo y por eso estamos reunidos hoy en esta bonita noche con ustedes. Me encanta, espero que no nos abandonen quienes ya nos acompañan siempre. Salúdennos, díganos de dónde nos acompañan, qué hacen, cómo se sienten. Este clima está medio raro porque frío, calor, viento, bueno, en fin, ustedes ya saben. Pero doy la bienvenida a nuestra gran amiga Valeria. Buenas noches, mucho gusto de tenerte con nosotros. Hola, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Valentina Hipólita Urbano Corona. Soy de un pueblo que se llama Axacan y del estado de Veracruz. Y bueno, mi pueblo tiene su significado que dice Axacan, lugar donde se detiene el agua. Actualmente su idioma, bueno, ya no hay gente que hable el dialecto náhuatl, pero bueno, más o menos es un poquito lo que sé, y bueno, es Panolti o Piali Piali, que quiere decir hola, buenas noches, según el momento en el que estemos, ¿verdad? O quema, quema, que quiere decir que sí. Bueno, pues ese es mi nombre y ya les dije de dónde vengo, su idioma y lo que significa mi lugar de nacimiento. Perfecto, Piali Piali, Valentina Hipólita Urbano Corona. Y es que ahí ella es una guardiana de las palabras, una tejedora de asombros. Y es que, como lo acaba de mencionar, en Aztlán, Veracruz, donde la brisa murmura de pronto historias antiguas entre los cafetales, nació Valentina Hipólita Urbano Corona. Ella creció entre las montañas que resguardan secretos y ríos que llevan susurros de quienes alguna vez narraron para no olvidar. Pero no fue sino hasta aquel día en una feria de libro cuando su destino se encendió como un relámpago dentro de una tormenta. Eran lectoras de poesía, mujeres que cargaban versos como antorchas y las dejaban arder en las manos de quienes se atrevían a sostenerlas. Ella hasta entonces habitaba un mundo de palabras sueltas, descubrió el poder de la lectura en su forma más pura, un puente entre las almas, un respiro donde la vida se dice sin miedos. Fue entonces que supo que su voz tenía un propósito: leer, contar, compartir, empoderarse. Desde ese instante, Valentina se convirtió en viajera de historias. Su andar la llevó a escuelas donde con cada cuento extendía mapas invisibles en la imaginación de niños y adolescentes. Fue lectora voluntaria, sembradora de asombros y miradas inquietas que aprendieron con ella que un libro no es solo papel y tinta, sino un hogar donde la mente se ensancha. Narradora oral, tallerista, maestra de artes, cada una de sus facetas es un hilo en el tapiz que ha tejido su labor cultural y educativa. Su voz ha resonado en ponencias sobre literatura infantil y en las ferias internacionales del libro, cruzando fronteras sin más equipaje que la certeza de que la palabra transforma. Su espíritu creador encontró refugio en el grupo artístico independiente Odisea Cultural de México y en la fraternidad literaria de Alquimistas de Letras de Colombia. Aún no ha publicado su propia obra, pero la escribe en los corazones que la escuchan, en cada niño que descubre el placer de la lectura gracias a su voz y a su pasión. Sus historias laten en proceso,
como semillas a punto de romper la tierra, aguardando el instante en que florezcan en páginas propias. Valentina es río y fuego, corriente que arrastra nombres olvidados y llama que crepita en cada relato compartido. Su historia no tiene punto final. Se sigue escribiendo en cada voz que se alza, en cada libro que se abre, en cada mirada que encuentra en la lectura un refugio, un sendero, un horizonte. Bienvenida de nueva cuenta, Valentina. Y bueno, vamos a hablar esta noche sobre ti, sobre la forma en la que la literatura, la lectura te cambió la vida, que es una historia que me encanta, de lo que me contaste. Más adelantito le voy a leer a quienes nos acompañan un pedacito de lo que escribí con los datos que alguna vez me platicaste sobre tu acercamiento, ese minuto que cambió de pronto tu existencia. Pero por ahora hablemos un poco de tu infancia, porque me interesa como sentar las bases que de pronto pueden motivar, pueden incentivar a muchas niñas en muchos lugares de nuestro país, a muchas mujeres que ahorita nos ven o que nos escuchan, que están en casa, que de pronto están haciendo muchas cosas y que no tienen tiempo como para ellas. Pero cuéntanos, decía Michel Petit que la lectura en la infancia no es solo aprendizaje, sino que es un espacio para la construcción de nuestra identidad. ¿Tú recuerdas el primer libro que leíste cuando eras niña? ¿Qué sentiste cuando lo tuviste en tus manos? ¿Dónde y cómo lo descubriste? ¿Cómo fue esta primera relación, este primer encuentro con los textos? Bueno, cuando empecé a ir a la escuela, primero iba al kinder. Antes de todo, iba al kinder, que todavía existe, vive mi maestra del kinder, que me decía, es que eras una cosita de niña, toda inquieta. Pero antes nos daban unos timbrecitos de chocolate y ese era el motivo de que iba a la escuela. Pero cuando ya decía yo me quiero ir, como no estaba cerrada la escuela y nomás era una casita, bueno, pues agarraba y me cruzaba el parque y a 2 cuadras estaba mi casa, que es su casa de ustedes en ese tiempo, y me iba para mi casa, la maestra espantada buscándome, ¿dónde está Valentina? Pues ya se me había ido para mi casa, porque pues todo el tiempo pues crecí en el campo, haciendo labor de campo, y me apasionaban los cuentos que me leía la maestra. Era unos cuentos, unos libros de cuentos en ese tiempo. Y nada más por eso iba 3 horas al kinder o 4 y ¡pum! Vámonos, ya me quiero ir a mi casa. Ese fue el primer encuentro que tuve. Mi maestra, que todavía la tengo, la dicha de verla, convivir con ella, luego agarra y me dice, es que eres una cosita, no puedo creer que todo lo que me has hecho, tú eres un torbellino, en ese tiempo eras ahorita eres el doble. Y mi primer libro que yo leí fue el libro de 3er grado, era español, donde venía la historia del zorro y la garza, venía el de, ¿qué era? Pedro papas picaba algo así con un pico, y los tres tristes tigres que tragaban trigo en un trigal. Esas las adivinanzas que venían, entonces me gustaba, que venía del burrito, o sea, venían cosas que me llamaban la atención. Esa era mi pasión de agarrar ese libro. A mí me gustaba mucho español, me gustan las matemáticas. Bueno, claro, estos primeros encuentros son súper importantes y geniales porque ya nos recordaba Daniel Penat que el amor por la lectura nace del placer, no de la imposición. Y creo que has dado un ejemplo muy claro de esto. O sea, ir a la escuela solamente por querer escuchar a la maestra que te lea cuentos y que después de eso no importa nada más en el mundo, que el mundo gire, que siga con su propia dinámica de todos los días. Yo ya tuve mi cuento de hoy y vámonos para la casa, que hay otras cosas más importantes que hacer. Me parece genial, me parece un acto disruptivo y revolucionario a tu edad. O sea, de pronto decidir cuáles son las cosas importantes y que qué bueno que eso importante, pues en efecto era la lectura, la escucha como tal, ¿no? Pero en tu casa, ¿a ti también te contaban cuentos antes de dormir o tenías libros al alcance? ¿O cómo era esa relación en tu casa o en tu comunidad con los libros? Bueno, mira, yo soy la 3er hija de los más grandes de mis hermanos, éramos 7, hoy somos 6, pero no tenía una cercanía con mis
padres a que ellos me leyeran cuentos. Pues éramos personas de campo, humildes, o sea, totalmente era trabajar. Ellos nunca me leían cuentos. Lo que hacía cuando salíamos a vender, porque desde muy pequeña salíamos a vender, me paraba en un puesto de revistas o periódicos y desde la curiosidad de ver las imágenes, de ver que tenía bastantes letras, decía, voy a aprender a leer y voy a saber qué dice ahí. Y siempre me aferraba a eso, ¿no? Y, o sea, y luego, lo poco que me acuerdo de la primaria, bueno, pues empezaba a juntar, dice esto, y poco a poco fui armando el rompecabezas, pero era una cosa que me gustaba, o sea, era así de decir, un día yo voy a ser maestra, porque a mí me gusta mucho eso, entonces era aferrarme a esas situaciones y ya, y siempre por ahí andaba hasta agarrando el papel, el periódico, y a veces lo recortaba para juntar las letras para poder leer. Así era, no, yo no tuve esa fortuna de que mis padres o mi mamá no sabe leer, y mi papá pues era un obrero de la cervecería entonces, y pues tenía que cuidar a mis demás hermanitos, entonces no hubo una situación, pero siempre tenía la inquietud. Claro, claro, las niñas siempre corriendo, como dice este cuento que compartimos la semana pasada en la página, que tienen muchas cosas que hacer, menos tiempo para ellas, ¿no? Tienen que buscar un espacio para hacer la tarea, un espacio para jugar, un espacio para disfrutar algo de la vida, porque la mayor parte tienen imposiciones como cuidar a los hermanos, cuidar a los otros, ver que todo esté bien. Y entonces, bueno, pero al final de cuentas, por la literatura o la lectura, que estabas como inmersa en un ambiente donde había posibilidades de leer, de escribir, de intentar comprender el mundo a partir de estos códigos extraños en un principio que después fuiste manipulando, comprendiendo el juego, la funcionalidad y apropiártelos. Pero cuando eras esa pequeñita, esa niña que leía en los periódicos o que intentaba descifrar los letreros en las calles o que iba al jardín de niños a escuchar a su maestra leer historias para hacerse el día, ¿tú imaginaste que algún día esos libros iban a cambiar tu vida? Pues no, la verdad ni siquiera lo pensaba, solo anhelaba, bueno, decir, pues tenía las ganas de estudiar, lo único que mi papá me permitió estudiar era la primaria en ese entonces, porque él me decía una frase que yo creo que fueron esas palabras que él me impulsó y me plantó en ese momento, ¿no? Me hizo tener la de una niña, pero con una madurez inmensa y me dices, cuando yo le planteo que salgo de la primaria y que yo quería seguir a la secundaria, él me dijo, no, no, tú no, porque una mujer no necesita tanto estudio para lavar pañales. Y así me dijo. Y yo decía, no, es que yo quiero ir a la secundaria, porque cuando yo iba a la primaria, yo llevaba pues mis guarachitos de plástico, en ese tiempo eran unas chanclitas, la mochila más fina y más cara era una bolsa de nylon. Ahí cargabas tus libros, eso era todo. Y yo tenía que trabajar en la mañana porque iba en la escuela en la tarde, entonces salía de trabajar de la casa de la señora, iba yo corriendo a la casa, me daba un baño y salía corriendo a la escuela. Y así, pues, hasta que salí de la primaria y yo tenía la ilusión de seguir a la secundaria. Y mi papá, esas fueron sus palabras que él me decía. No, una mujer no necesita tanto estudio para lavar pañales. Pero nadie pensó que a lo largo de su vida él se iba a arrepentir con esas palabras, porque pues estudié escondidas de él la secundaria abierta, pero como tenía que trabajar, tenía que ir a la escuela, cuidar a mis hermanos, entonces era complicado. Entonces no era una cosa así de, uy, vea, ese es un privilegio para mí. Ahorita para mí esto es como, pues una oportunidad, como yo siempre lo he dicho, plasmar una letra es grande. Con que sepan leer, ya estás del otro lado. Y dejé la secundaria a medias y pasaron los años y sucedió el milagro. Claro, claro, más adelantito vamos a platicar sobre esto, que es una historia que a mí me encanta y que, claro, como te decías, tiene que inspirar, tiene el poder
de inspirar a otras personas a seguir su camino. Quería hablar como de este preámbulo sobre como el momento que cambia de pronto tu vida a través de la literatura, porque ya lo decías tú, ¿no? Quiero que otras mujeres vean que es posible que nosotras nos podamos acercar a la literatura, no solamente como lectoras, sino como escritoras, ¿no? Y que podemos ser un motor de cambio dentro de nuestras comunidades, y a mí eso me pareció genial. Por eso quería como poner este antecedente, porque hay muchas niñas y también hay muchas mujeres que en estos momentos están pasando por lo mismo. No tienen tiempo para poder escribir, no tienen tiempo para poder leer, no tienen tiempo para hacer la tarea, no tienen tiempo para ir a la escuela. Por estos y otros argumentos, como los que mencionaste, se priva de un derecho fundamental sobre todas las mujeres de nuestro país, y creo que eso es algo que tiene que estar cambiando con el tiempo, reaprendiendo muchas cosas que fueron muy bien instaladas en nuestra cabeza y que nos dificultan un poco el cambio, pero creo que poco a poco lo podemos ir haciendo. Bueno, te saluda Eric Cruz desde Tehuacán, Puebla, Limeris Castillo Mendoza desde Colombia, Yosil Peñalosa, que nunca nos deja solos, sintonizando desde Tixla Guerrero. Muchas gracias, Yosil. De pronto, estos vivos que hacemos me recuerdan mucho a la radio, como cuando nos sentábamos a escuchar un programa de cualquier día y ya nos pasábamos la hora escuchando al locutor y ya después nos íbamos a descansar. Pero bueno, amigos míos que hoy nos acompañan, quiero leerles un poco de lo que nuestra invitada en algún momento me contó sobre su historia lectora. No quiero leer mucho porque quiero que ella nos vuelva a contar este punto. Y en un momento podría funcionar, estábamos hablando que ella podría ser un poco como, no sé, la mujer que de pronto cambia como las cosas. Las gardenias huelen a promesas. Eso pensaba Valentina Urbano Corona mientras recorría las calles de la delegación Cuauhtémoc con su canasta al hombro. Sus pies sabían de memoria el camino, pero su alma estaba inquieta, como si algo dentro de ella guardara una señal, un destello, un soplo del destino. El sol caía pesado sobre el asfalto, la gente pasaba sin mirarla, sin oler la fragancia de sus flores. Pero entonces el aire cambió. Una voz se elevó entre el murmullo de la calle, un recitar pausado, cadencioso, como el río que nunca deja de correr. Valentina se detuvo. Frente a ella, bajo la sombra de una jacaranda o de un toldo, no lo recuerdo muy bien, un grupo de mujeres declamaba versos en un evento llamado Mujeres del Edén que reverdecen con la palabra. Las sílabas flotaban en el aire y se enredaban en su cabello. Algo se quebró dentro de ella. Su madre, su abuela, su infancia de tierra y neblina. Todo estaba ahí, en estos poemas. Sintió un nudo en la garganta y sin poder contenerse lloró. ¿Te gustan los poemas? Preguntó una mujer de labios y sonrisa dulce. Se llamaba Julia Cañero. Pero con el tiempo Valentina la llamaría su madre en la literatura. Julia no solo compró sus gardenias, le dio un libro y una invitación. Ven mañana, le dijo. Valentina no supo si era un mandato o una profecía. Esa noche, con las manos temblorosas, abrió el libro y dejó que las palabras la traspasaran. Al día siguiente, en un pequeño salón lleno de sillas maltrechas y papeles dispersos, conoció a la maestra Jules, morena como la tierra húmeda, de voz firme y mirada intensa. Fue ella quien la retó a leer en voz alta. Valentina sintió que el miedo le cerraba la garganta, pero también supo que no podía huir. Se aferró a la página, respiró hondo y dejó que su voz emergiera. Al principio temblorosa, luego firme, hasta que la sala se llenó con su sonido. La maestra Yuri asintió con orgullo. Regresó a su pueblo con un propósito que ardía en su pecho. La lectura debía llegar a su gente, pero el camino no fue fácil. Las autoridades se rieron de ella. Tú no tienes el tipo ni la talla para dar talleres, le dijeron. Pero Valentina no se rindió. Habló con los maestros, reunió a los niños en patios y corredores, enseñó poesía a cambio de 5 pesos la clase. Así,
Entre rechazos y pequeñas victorias, se convirtió en promotora cultural. Sin embargo, su destino tenía aún más caminos por revelarle. En los montes que rodeaban su pueblo, entre el aroma de las plantas medicinales que su abuela le enseñó a usar, descubrió otro don, la sanación. La literatura y la herbolaria se entrelazaban en su vida como raíces del mismo árbol. En las noches, ella soñaba con sus ancestros y soñaba que le susurraban secretos de la tierra. Despertaba con el conocimiento de remedios que nunca antes había aprendido. Sabía, sin saber cómo, muchas veces, qué hierba aliviaba el mal de espanto y cuál calmaba la fiebre de los niños. Las palabras también curaban el alma. Las plantas sanaban el cuerpo. Los años la llevaron lejos hasta ferias de libro internacionales, donde su voz, aquella que tembló la primera vez que leyó, ahora resonaba fuerte. La mujer que vendía gardenias se convirtió en escritora, en narradora de historias, en sanadora de almas. En su pueblo, rodeada de niños que la miran con los ojos llenos de asombro, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Tomó una gardenia entre los dedos y la dejó caer sobre la tierra. Las palabras son semillas, pensó, y yo he aprendido a sembrarlas. Y bueno, con esto que palabras más, palabras menos, me habías contado en algún momento, bueno, pues decía Julio Cortázar, un libro es un corazón que late en otro pecho, ¿no? Y dentro de tu historia lectora, pues hay como dos momentos clave, el encuentro con las lectoras de poesía en la Feria del Libro, y luego viene tu participación en diferentes ferias internacionales del libro. ¿Podrías contarnos cómo este evento, el primero, bueno, cuéntanos primero el evento, porque tú eres la voz, la persona que lo vivió, entonces queremos escuchar este pasaje. Y luego, como en un marco de reflexión, pues pensar en cómo este evento cambió definitivamente tu vida. La verdad, ahorita escuchar lo que has narrado, eso me llevó a momentos tan duros, pero tan bonitos. En verdad que nunca pensé escuchar esas palabras de una trayectoria que yo creo que para mí yo no le había tomado tanta pues importancia, ¿no? Yo siempre he dicho, yo soy Valentina, y donde quiera me paro siempre lo digo, yo soy Valentina. Pero escuchar esas cosas atraviesan mi corazón, mi pensamiento, y yo me quedo asombrada. En verdad agradezco mucho la forma de narrar. O sea, nunca pensé que alguien me narrara una historia sobre esa mujer que a lo mejor yo descubrí en un camino que pues ni siquiera lo había soñado. Y esas batallas de ganarlas que tampoco las había plasmado en mi mente, pero ya estaban escritas. Y agradezco mucho esas palabras. Claro, son palabras Wow, que inspiran de pronto tu trayectoria y tu amor por la literatura y por las personas, sobre las infancias, sobre las personas de tu comunidad, sobre las mujeres, que creo que has luchado mucho por estar y por haber logrado lo que hoy tienes, por disfrutar de algo que para las mujeres de pronto está velado, ¿no? Sobre todo para mujeres que como muchas otras viven en comunidades alejadas de nuestro país o que han sido relegadas de las manifestaciones artísticas y culturales, de comunidades donde no hay bibliotecas, de pronto, donde no hay espacios para la formación de lectores y escritores, donde no hay espacios para disfrutar de la lectura en sus múltiples formas, ¿no? De la literatura, del arte, de la poesía, de la narración. Bueno, RV Begu dice qué hermosas líneas las de Valentina, y Eric Cruz comenta: me acordé de cuando en un momento de mi formación uno de mis padres no creía en ello, pero seguí y fui disruptivo. Al final cambió su forma de ver. Tú, Valentina, eres así, disruptiva y valiente como tu mismo nombre.
Claro, hay una relación ahí. Bueno, pues yo creo que ya llegamos al punto donde vamos a conocer esa historia ay, que de momento, ay, como que cuando lo narrabas, como si hubiera visto una película, así, wow. O sea, donde la protagonista yo sé que era yo, pero jamás pensé que lo dijeran así. Para mí esto es como un homenaje en vida que lo disfruto, que sé que me costó mucho llegar ahí. Y bueno, les voy a contar la historia de cómo llego a hacer esta situación, escuchar estas palabras que ahorita resuenan en mi mente nuevamente. Es algo maravilloso. Dijera mi maestro, es chévere. Yo nunca pensé tener maestros colombianos como hoy que yo los tengo, ni mucho menos pensé tener una página en Brasil con un amigo que me toca cada vez que él ve un reconocimiento, me toca con gaita, me toca mi canción de mi nombre. Nunca imaginé posesionarme en una feria virtual del libro con los gestores culturales, por ejemplo, el licenciado Alan Morales, el licenciado César Salvatierra. O sea, yo nunca me imaginé que esto iba a suceder. Y hoy que lo escucho de tus labios, ay, no sé, vi una película genial, chévere. Sí, esa es una trayectoria interesante, por la que tú has pasado, es ejemplar también, pero el día en el que tú ibas ahí por la calle y escuchaste a estas mujeres, esas palabras que resonaron dentro tuyo, ¿cómo? Porque ese fue como el momento en el que un parteaguas en tu vida, ¿no? Venías atravesando una serie de situaciones personales, de pronto como que el día estaba súper nublado, polvoroso, los vientos corrían por ahí, pero de pronto hay un refugio en esas palabras. ¿Cómo lo viviste tú en ese momento? Como te digo, fue un par de aguas que de momento es algo que estaban suspendidas. Hoy que las ves como si hubiera visto la película más romántica de mi vida. No sé, sostengo el primer libro que me dieron en aquel momento y veo hacia adelante el empezar con ese libro, ese encuentro que yo tengo, llegar hasta esta magnitud, se me hace un camino súper largo. Sí, claro, pero también muy inspirador. Y bueno, de pronto viene este momento de encuentro con la literatura, de encuentro con la poesía, de encuentro con poetas, con lectoras, con narradoras, y de ahí se te desprende como una carrera, digámoslo de alguna manera, como poeta para estudiar poesía, para escribir poesía, para relacionarte con gente que de pronto está en el medio, pero también como para ir, regresar a tu pueblo e intentar ser un agente de cambio. Entonces, como promotora cultural, como narradora oral, como tallerista, tú que has trabajado con niños y adolescentes en distintos espacios, eh, ¿cómo es tu labor de mediación lectora? ¿Cómo le haces tú para acercar estos libros, acercar estas lecturas, acercar la forma para escribir hasta las infancias y juventudes? Pues primero, lo que aprendí con las asistencias educativas fue que un lector, un niño, un joven, un adulto, su atención siempre va a ser de 10 a 15 minutos, porque de 10 a 15 minutos, uy, ya no, o sea, se pierde el encanto. Entonces, pues diseño bien, planteo bien cómo voy a empezar, cuál va a ser el principio, cómo va a ser la mediación más fuerte y cuál va a ser el final. Es lo que yo hago. O sea, analizo antes de empezar a hablar, analizo el ámbito, por dónde voy a llegar, con qué cuento puedo agarrar para llamar su atención y bueno, y ya empieza el desarrollo. El lenguaje de las manos, el lenguaje de la sonrisa,
y uso unas manoplas. Entonces, cuando llego, planto las manoplas ahí en el escritorio y los niños van y les llama la atención. Es lo que hago. Por ejemplo, si voy a plantear los lectores son niños de kinder, voy a usar siempre un muñequito que les llame más la atención y en ese momento empiezo a transformar el cuento. O sea, no lo escribo en ese momento, lo transformo en ese momento a través de ver los niños cómo son, si son imperativos, son muy callados. O sea, en esa secuencia yo tengo que trabajar de volada. Mi mente tiene que girar en 5 minutos. ¿Cómo voy a trabajar con ellos? Entonces, esa es mi técnica de trabajar con ellos. Bueno, seguramente también en la labor como mediadora y como una persona que acerca los libros en papel a las infancias y, y a las juventudes, pues te has encontrado con que a veces la tecnología puede atraer más su atención, ¿no? Digo, están leyendo también dentro de los dispositivos móviles, dentro de los computadores, dentro de todas estas plataformas, pero no están leyendo literatura, no están leyendo otras cosas, es cierto, y se lee mucho, pero se lee poco literatura. ¿Tú cómo lidias con esto? ¿Cómo haces para que la tecnología y el libro en papel puedan convivir y puedan conformarse como lectores y escritores? Es muy buena pregunta. Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, hay chicos que están acostumbrados, yo siempre les digo, con el gusano cibernético. Entonces, para robar su atención de la tecnología, bueno, pues empezamos. Bueno, regreso a lo mismo, si son jóvenes y si son niños. Por ejemplo, los niños también ya usan el gusano cibernético, ¿verdad? Pero entonces a ellos trato de que, por ejemplo, hoy no vamos a trabajar con eso. Miren, vamos a jugar al canto de la hada, por ejemplo, el primer nivel. El segundo nivel les narro una historia de jóvenes que se conocen, cómo se va dando un noviazgo y cómo sale una historia. Es como derroto al gusano cibernético. Esa es una muy buena idea. Me encanta cómo lo llamas como el gusano cibernético. Bueno, si bien es cierto, nuestras infancias fueron distintas de las infancias de hoy en día, ¿no? Simplemente eran diferentes, tenían problemas diferentes, tenían herramientas distintas. Pero si comparas tu infancia con las infancias con las que trabajas el día de hoy, ¿qué cambio has visto tú en la relación con la lectura? Pues la verdad ahí es donde me derrotan, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estamos con el gusano cibernético y de momento les digo, a ver, vamos a leer este libro. Entonces ellos dicen, no, pues yo lo busqué en YouTube. Le digo, pero mira, hay fragmentos que no están totalmente en la página. Mira, ¿qué te parece si le echamos un reojo al libro y luego ya me dices? Entonces, eso es el reto que yo los pongo. Entonces, miren, tal libro, por ejemplo, llevo, por ejemplo, y mira, es que en aquí la obra no está totalmente completo que lo que tienes en la página de la tecnología. Entonces, mira, hay ese fragmento que no está ahí, mira, es por tan pequeño, va para acá. Entonces, ellos ya es como tantito lo dejan y empiezan. Ay, pero mira, está una historia de dos enamorados. Mira, la chica va en prepa, el joven va en secundaria, pero él le llama mucho la atención la belleza de esa chica. Entonces, empezamos a introducir nuestro libro y ahí es como llegamos al libro. O sea, giramos en diferente ámbito sin derrotar al gusano cibernético y acomoda el libro. Entonces el chico le llama la atención el libro y dice, no, pues sí, maestra, tiene razón. Es mejor el libro que leer el fragmento nada más. Y así. Totalmente de acuerdo. Bueno, oye, pero de pronto el acto, la lectura se transforma en un acto de amor, ¿no? Y compartimos aquello que nosotros más amamos. Y esto tiene mucho que ver también con el género o las temáticas que nosotros elegimos de pronto para acercarle a niños y jóvenes o a niños y adolescentes. Pero en tu caso, ¿cuál es como tu género, tu temática favorita?
Los cuentos, lo que es la literatura infantil, más me puedo enfocar más a los niños. En cierta forma puedo trabajar infinidad de géneros, pero a mí lo que más me gusta es escribir cuentos. Hasta que a veces luego los pongo a hacer muñequitos con plastilina o con foamy y, o sea, y empiezan a transformar lo que ellos quieran. Yo les digo, hagan sus muñequitos lo que ustedes quieran. Me pueden hacer un oso, me pueden hacer un pato, me pueden hacer lo que ustedes gusten en su mente, lo que tengan. Pero de ahí vamos a partir para hacer un cuento. ¿Pero cómo? Por ejemplo, mira, esta es una hada, es rosada, y entonces yo les digo, bueno, ya crearon su muñequito, bueno, vamos a agarrar papel y lápiz y vamos a jugar. Entonces empezamos. Era una flor tan hermosa, pero en ella estaba una semilla, que era una niña, que cuando le echamos agua, ¡guam! Salió una niña tan hermosa, con un cabello café, que con su risura armaba la armonía de nuestro ecosistema. Cierto día se dio cuenta que tenía alas y ella volaba. Volaba en el aire libre, tan libre que jugaba. ¡Bam, bam! Así ella era amada. ¡Pum! Entre los aires se dio cuenta que había más flores y entre ellas más hadas, las cuales con ella al aterrizar conviviría para poder jugar. La ronda de las hadas, la, jugamos y volamos, la. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Y así es Esa es jugar. una buena idea, ¿no? Con motivar a los niños para que puedan animar un poco los objetos que tienen a su alrededor, juguetes, tazas, lápices, no sé, ponernos a dialogar un poco y poder escribir historias me parece genial, como la que has hecho con el hada que tienes en tus manos y con las que nos has compartido una historia que ha salido de momento. Bueno, me parece que la lectura, la literatura, pues son armas poderosas, ¿verdad? Armas revolucionarias, sobre todo en estos tiempos donde tenemos que estar muy abiertos a diferentes expresiones, pero también tenemos que analizar todo aquello que se nos todo aquello que se intenta que nosotros consumamos de manera pasiva, ¿no? Y muchas veces pareciera que los tiempos han cambiado, que por tanta información del día de hoy ya no somos manipulados o ya no nos engañan o cosas así, pero lo cierto es que seguimos como el mismo juego porque hay una serie de, de herramientas que hemos logrado desarrollar. Pero en el caso tuyo, muy particular, de tu comunidad, de lo que tú has observado en otros contextos en los que has estado trabajando, ¿tú crees que las niñas enfrentan mayores barreras de acceso a la lectura que los niños, según tu experiencia? No, en mi experiencia, creo que es un género, no es un género de niños o niñas, sino son las limitaciones que también a veces cargan de casa y los llevan a la escuela. O sea, es ambas, no es una sola limitación, porque hoy con el cambio de género, hay pues una equidad donde todos tenemos que colaborar, ¿no? En ciertas tareas. Entonces ya no hay un tabú como antes que no podías hablar de una cosa porque era mala, o sea, ya ahorita ya la gente está muy despierta, la niñez, la juventud está más despierto que uno en los tiempos de antes. Por ejemplo, yo no podía a lo mejor aspirar a un teléfono. Hoy tengo hasta dos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues no, o sea, y el que tenía tele era rico, millonario, porque en aquel tiempo ni tele teníamos. Y cuando yo iba a ver al Chavo del Ocho, ahí de que la vecina lo estaba viendo por la ventana, porque pues yo no tenía tele. Hoy hay computadoras, tablets, celulares, o sea, tienen un montón de información que antes nosotros no teníamos. Por supuesto que sí. Y tenemos un acceso a las redes, a la información que hay ahí. Ahora tenemos que desarrollar las habilidades para
dirimir entre ellas, ¿no? Ver cuál es real, cuál es no, cuáles son las intenciones que hay detrás de cada una de estas fuentes informativas. Pero como volviendo un poco a la pregunta, ¿crees que las niñas de hoy tienen los mismos problemas que tenían las niñas, por ejemplo, cuando tú fuiste pequeña? ¿Crees que siguen las niñas hoy en día encargándose de los hermanos, con falta de tiempo para hacer la tarea, con falta de tiempo para leer, con falta de tiempo para participar en espacios públicos de formación de comunidades lectoras? Hoy en día niños y niñas tienen las mismas posibilidades, tienen las mismas oportunidades, hacen lo mismo, no tanto en el discurso, sino en la realidad en la que tú estás viviendo. Bueno, yo digo que sí, ¿no? Sigue, es como un idealismo de las personas, que no lo voy a cambiar de la noche a la mañana, sino lleva un proceso también. Y sí, sí lo hay, sigue existiendo ese tipo de problemas en la sociedad. Claro. Entonces, pues si todo este problema, yo entiendo que las niñas pues de pronto tienen dificultades para ir a estos espacios, pero cuando van, ¿tú crees que la literatura puede ayudarlas a empoderarse? ¿Tú crees que la literatura puede de pronto mandarles este mensaje de tú puedes, tú necesitas ser libre, necesitas, o y si quieres escribir, si quieres contar, si quieres hablar, estos son espacios seguros donde tú puedes desarrollarte como ser humano? O crees que la literatura infantil en este caso no tiene mayor función que la de distraer a los pequeños? Bueno, yo pienso que cuando alguna de las personas por primera vez se encuentran como yo en un momento, si la mente está tranquila, aunque traiga mil cargas encima, pero cuando el destino está puesto, yo creo que sí, porque es como reiniciar la mente de esa persona, es como sacas ese chip viejo y le metes el nuevo, y entonces las empoderas de cierta manera, de cierta manera reestructuras la mente, el estado emocional, la palabra, entonces ellas como que despiertan de un sueño tan profundo en lo cual es una negatividad y de momento, wow, hasta yo me sorprendo, dije, wow, qué potencia, ¿no? Porque sí, sí llega a suceder. Hay muchas personas también adultas que se encuentran en esa secuencia y se dan cuenta que son capaces de hacer mucho más cosas. O sea, yo siempre he dicho, no importa la edad, no importa el tiempo que estudies, el único límite es la mente, porque es de ahí el motor donde se empieza todo. Bueno, claro, por supuesto que sí hay una disposición que tenemos que tener para poder lograr una transformación en el ámbito personal, y en el caso del acercamiento a los libros y las lecturas, pues también tiene que existir. Que interesa mucho en estos tiempos dejar un poco de lado el viejo modelo educativo, el machismo y tal. Entonces buscamos maneras de lograr transformarnos. Yo no digo de transformar al otro, sino de transformarnos con el otro a través de la reflexión sobre la situación en la que estamos pasando, ya sean hombres o mujeres, niñas o niños. Pero si bien es cierto que de pronto los personajes masculinos son como mayoritarios en los ámbitos de cultura, muchas historias de vida, de transformación, de inspiración son hombres, pero también hay historias como la tuya, donde la literatura te transforma tu vida en un momento coyuntural, digámoslo de alguna manera. Eh, Hay como estos referentes, o tú eres un referente para las niñas. Y a mí me gustaría que muchas niñas y muchas mujeres escucharan tu historia para que pudieran observar, experimentar, idear nuevas posibilidades de habitar el mundo, de relacionarse con los otros, una forma distinta de vivir, ¿no? Y de hacer cosas que de pronto están como veladas, del hecho de que digan, es que yo no puedo, es que soy niña, es que mejor que vaya mi hermano, es que mi papá dice que no, es que cómo una mujer va a ser policía, es que cómo una mujer va a ser agente municipal, es que cómo una mujer va a escribir, ¿no? Entonces, como cambiar un poco, como tú dices, cambiar un poco el chip que ya tenemos instalados,
pero también ver estos referentes, estos personajes femeninos. ¿Cuáles crees tú, desde tu experiencia, que podrían ser estas mujeres que, que necesitan como ser conocidas por las niñas hoy en los libros que ellas leen? ¿Cómo sería? Pero yo creo que elevar también su conciencia, ¿no? Su conocimiento de capacidad de su mente, porque hay gente que no sabe que es capaz hasta de transformar un, pues un ámbito que a lo mejor tiene machismo y no sabe, no encuentra la llave, pero si se da cuenta, está dentro de ella, así se puede. Cuando ella se da cuenta que puede cambiar a la otra persona, hacer más que nada que se discierne lo que la mente tiene nublada de la otra persona, cuando lo logra, se siente una satisfacción enorme. Creo que has hecho una frase que me parece muy importante, muy alentadora, que pues no hay que buscar afuera, ¿no? Porque la llave la tenemos dentro de nosotros y es la única manera en la que podemos abrirnos las puertas. Si bien es cierto, en el camino encontramos gente maravillosa que de alguna manera nos inspira, que de alguna manera nos ayuda, de alguna manera nos apoya, nos acoge, nos acompaña, está como pendiente de nosotros, de nuestros logros, de nuestros sueños y los van alimentando con su atención. Pero al final de cuentas, por más que los que están afuera hagan, los únicos que podemos cambiar somos nosotros porque esta inspiración la tenemos dentro. Esa frase me acaba de no sé, de potenciar un poco esto que veníamos pensando. Y qué bueno que tú también estás inmersa en este trabajo cultural como mediadora de lectura y que estás ahí trabajando con las niñas, inspirándolas, fortaleciendo su proceso, acompañándolas, acercándoles libros, lecturas, poesía y tal. Pero, ¿cuáles son o cuál ha sido el mayor obstáculo que tú como mujer has enfrentado en la labor de mediación lectora? A los hombres, ¿Por qué? sin ofender a nadie. O sea, Sí, bueno, claro, claro. yo lo que les quiero contar es cómo da mi cambio y quiero mostrarles cuál fue la mayor inspiración, cómo llego, cuál es. Mira, este es el libro que en ese tiempo me dieron cuando yo encontré las letras. Este libro fue el que me sanó mi corazón, mi mente, me estabilizó emocionalmente después de decir soy una mujer sumisa de casa y que no me dejaban estudiar. Pues este libro me cambió la vida. Este libro tiene una historia desde el 2014, donde mi vida cambió. Mira, aquí empieza la historia de Valentina, donde esas mujeres me inspiraron y donde empiezan este libro trae autógrafos fuertes de personas ya mayores. No sé si se puede mirar por ahí. Voy a ver, muy bien, gracias. Hay palabras muy bonitas acá que me escribieron, me dedicaron. Cuando yo no era nada, yo era simplemente una mujer de casa, una mujer, una esposa con 3 hijos, con un marido machista, porque sí era machista, y por eso les digo que sí se puede cambiar, porque gracias a la lectura, pues me aceptó lo que realmente me apasionaba la vida. Miren, El libro que nos estás cada página mostrando, de este Fran. libro Ajá. es, este libro son de las escritoras de aquella vez que yo encontré en la vida, o que ellas me encontraron a mí. Cada fragmento de sus poemas están plasmados acá en mi corazón, su experiencia de vida, de qué mujeres, ¿no? Porque ya son personas a veces grandes,
y las cuales fueron las que en ese momento me siembran esa semilla y me dan ese impulso para brillar, para aprender, porque en ese tiempo nomás tenía secundaria medias, ¿eh? No crean que yo tenía ya una carrera hecha, yo ya era una persona bien preparada, ¿no? ¿Verdad? Miren, ella es mi maestra Dolores Reyes, conocida como Voz de Orquídea. Ella fue la primera que me invita al círculo, pero no es la que me da una continuidad de vida, ¿eh? Entre todas vienen españolas, colombianas, pues era un encuentro internacional, pero yo nunca sabía eso. Pero la mejor persona que tuvo fe y me quiso y me vio con unos ojos de amor fue esta persona. Ella es Yuridia Cañedo Mesías. Ella es mi madre en la literatura. Ella es la que me ve con los ramos de gardenia y me invita a sentarme, porque antes de que me invitara a sentarme me observaba que mis ficciones eran llorar, reír, eh, entrar a un mundo de éxtasis en ese momento para mí. Pero les voy a contar cómo llego y cómo me encuentro, ¿verdad? Porque creo que todo tiene un principio y un desarrollo. Miren, yo en el 2014, aquí en mi pueblo se hacía la costumbre de reunir a gente que quiere proyectos, por ejemplo, un proyecto de gallinas, cerdos, borregos, huertos familiares. Y entonces llegó una licenciada en aquel tiempo de allá de México. Y se empezaban a hacer reuniones en una casa y reuniones en otra. Así. La cosa es que todo el tiempo eran así, sin hacer tanto largo, ¿verdad? Y en ese tiempo había un amigo que se llama Omar y me dice, oye Valentina, va a haber una expo, pero van puros caballeros, ¿no quieres ir tú como mujer? Y yo le digo, bueno, si quieres, voy a pedir permiso, porque en ese tiempo todavía decía, voy a pedir permiso, ¿verdad? En ese tiempo, porque ahora agarro mis maletas y me voy, ¿verdad? Pero bueno, y ya que vengo y que le digo a mi esposo, no, pues fíjate, no, pues si quieres ir, vete. Yo tejía, hago gorros tejidos con los dedos, y entonces pues hacía mis manualidades, igual como ahorita la muñequita, mis gorros, mis servilletas, y las bordaba, y me digo, bueno, si quieres voy. Y entonces me dice este chico, pero lleva tus flores como siempre, lleva tus gardenias, tus arreglitos y llévalos. Lleva tu café y lleva todos tus tejidos que tienes. Y pues se me hizo genial, dije, es la primera vez que voy a salir a vender y eso, y bueno, entonces me fui liderando un grupo de personas. Eran como 5 caballeros en los que llevábamos rosas, llevábamos hongoseta, café, caña, o sea, de todo lo que se daba el cultivo acá. Nos hicimos un buen de mercancía, pero estuvimos una semana, pero en esa semana no hubo nada de venta. Para nosotros era, así como luego dicen, el indio bajado del cerro a tamborazos visitando la ciudad. Bueno, pues en eso así pasó. Y entonces me dicen, mira, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a regresar con el... No, miren, vamos a hacer ramitos, y me puse a hacer los arreglitos y los manojitos los rollitos de rosas y girasoles, y le dije, miren, ustedes se van para allá, otros se quedan en el puesto, y yo me voy a recorrer el edificio, porque estamos en la delegación Cuauhtémoc. Y va, y empezó, uno para allá, otro para acá y otro para acá. Entonces se fueron para todos lugarecitos, pero les dije, pero anoten bien la dirección, no se me vayan a perder. En esos momentos, pues llevaba un cacahuatito de teléfono, porque eran en esos entonces, pues, los cacahuatitos, ¿no? Y anoten bien, y ya, cualquier cosa, marquen. Y no se me perdió la gente, gracias a Dios. Pero yo empecé a subir con mis hijos, a cada quien le guiné una canasta, éramos 4 canastas que llevábamos, y subimos, bajamos, hasta que llega el momento de que pues de todo el día de andarle para arriba y para abajo, ya me había yo cansado y pues no había yo vendido mucho, entonces le digo, yo ahora, saco para la comida para ellos, saco para la comida para ustedes. O sea, para mis hijos, en ese tiempo iba yo con mis 2 hijos, porque mi primera hija pues se ha ido con el novio, y entonces emocionalmente cargaba yo la ausencia de mi hija, una infidelidad de mi esposo, que en ese tiempo pues me había cambiado o me cambié en ese momento por otra persona, que hoy le agradezco mucho a esa persona que se cruzó en mi camino y me quitó la atención de él porque pude estudiar. Bueno, pues en ese tiempo, pues
me detengo a la hora que están narrando, pero lo que ellos estaban narrando, pues me llegaban hasta el corazón y me ponía a llorar de tristeza. Y luego ya, pues ahí reír, ¿no? Por alguna cosa que salía algún cuento y me empezaba a reír. Y mis hijos ahí paraditos también cansados, estábamos ahí. Cuando se acerca la maestra y me dice, oye, ¿a cómo tus ramitos de flores? Y yo le digo, no, pues a 15 pesos. Este, ¿cuántos quieres? Dice, véndeme unos. ¿Sabes leer? Le digo, sí. ¿Y contar también? Pues cuenta todas esas personas que están allá en el frente y me vendes esas ramitas de flores. Bueno, le digo, ya los quiero, ahorita voy a traer. No, 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 invito a sentarte, siéntate, siéntate con tus niños a disfrutar esas lecturas. Bueno, ahí empieza, ¿no? Que me siento, ya cuando me dice que ya quería ya iba por terminar el evento, que me dice que ya quería las flores, que voy a traer mis 4 canastas de flores. Y ya, pues, ya voy y le entrego y me dice, no, mija, no, 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 ve y repárteles tú. Pero ella nunca me dijo su nombre, no me dijo quién era. En ese momento para mí era pues como cualquier cliente, ¿no? Y voy, que le doy. Pues llego con la primera y era una colombiana y me dice, ¡ay, qué chévere! Se llamaba Catalina. Me dice, le digo, mire, ¿me mandan esas florecitas? Y le manda aquella señora. No, 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 mija, esa señora no, 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 no es señora. Ella es la maestra Yuri. Es Yuri, dice. ¿Y tu nombre? Le digo, no, primero Valentina. Pues pareció que el mundo cambió a mi alrededor, porque en lugar de las flores, pues se pasaba por otro y le decía, y no, ¿y cómo te llamas? Foto con Valentina, y foto con Valentina, y foto. Y o sea, eran como las flores que se despetalaban así, ¡pum! Ya la atención era la Valentina en ese momento. Yo iba de mandil, pues una persona humilde de campo, ¿no? Con su mandil, con su canasta de flores, y ya, hasta que termino con la última y me dice, ay, qué hermoso aroma. Estaba un licenciado que se llama Luis, montaba o hace teatro, y bueno, él también me emocionado y que le doy el ramito de flores y me dice, va, dice, qué bella mujer, wow. Entonces ahí fue cuando me dice la promotora de cultura de México, oye, ¿sabes leer? Le digo, sí, ¿no te gustaría pasar a leer? Y yo, ay, yo nunca había leído en público, yo para mí era así como que, ay, me daba miedo, pero bueno, sí. Entonces yo leo un poema de la escritora Elvira Mora Mora y me pongo a leer y agarro el micrófono, ¡pah! Voy a dar lo que sé, es todo por todo, no voy a tener miedo, y agarro el libro y me pongo a leer y bajo la mirada y me pongo y me leo y me puse a leer con qué sentimiento. En ese momento del panel pues no había muchas personas, ¿verdad? No más había pocas, pero cuando yo empecé a leer empezó a llegar gente y se llenó ese espacio de espectadores en ese momento, ¿no? Que se pusieron a escucharme. Y terminé el poema y le digo, bueno, aquí está. Dice, no, ¿quieres leerte otro? Pues órale. Y ahí fue como que agarré confianza y agarré vuelo y empecé a leer. Pum, pum, pum. Y así fue como llegó este libro a mis manos. Cuando yo reaccioné, pues la canasta estaba llena de libros. Cada escritora que estaba presentando en ese momento sus libros, pues me empezaron a dedicar el libro que hoy les muestro, con unas palabras bonitas y todas. O sea, este libro está lleno de autógrafos de ese día. O sea, es algo que jamás lo dejaré y no lo pierdo, siempre lo ando jalando mi libro por ahí, pero fue la herramienta. Cuando terminé el evento, pues foto con Valentina, foto con las canastas, con los libros, y ahí es donde empieza la misión de ser promotora pues de cultura, más que nada. Y así es como despierta el interés. Llegó a la casa, que es su casa de ustedes, y mi marido me ve con un brillo diferente. No tenía teléfono en ese momento, o sea, yo no tenía, más que mi hija tenía un cacahuatito y que le dejaba los datos a esta maestra. Y como a la semana, pues que me contacta, oye, ¿qué pensaste? ¿Sí quieres empezar al círculo? No, pues sí. Pues todas las noches, de 10 a 1 de la noche, me agarraba a leer. Y mi marido decía, y así va a ser todas las noches.
¿ahora qué pasó? O sea, eran los gritos en ese momento de que pues yo llegué con una paz, una semblanza empoderada, o sea, como te digo, sacar ese chic feo y meter el nuevo, ¿no? Y rebelde, que era la persona que ella sumisa en ese momento, se había vuelto una persona que empezó a defender sus derechos como persona, levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Basta, ahora no, ya no más golpes, ya no más insultos, porque soy una mujer nueva. He renacido a mi realidad. Y cuando llegó a ya estar preparada en un mes con todo lo que la maestra en ese momento me brindó, me hicieron llegar una documentación para presentarme en el municipio. Y voy al municipio y toco puerta, ¿no? Entonces estaba un presidente muy, pues nunca creyó que una pueblerina como yo llegara con ese documento y decirle, ¿sabe qué? Me he convertido en gestora o promotora de cultura de mi pueblo, ¿verdad? Y me queda viendo y le digo, mire, es que yo me traigo ese documento, mire, me encontré con esas personas y yo quiero ver que si me da un espacio en la biblioteca o en el parque, mire, es un buen proyecto y podemos empezar a educar a la gente culturalmente a través de un libro. O sea, yo empezar a preguntar y a decir, ¿no? Cuando me dicen, mira, en verdad al municipio no llegan recursos para ese tipo de cosas, dice, para la cultura, dice, no llegan. Y me queda mirando, no. Y discúlpame que te voy a decir, pues no tienes ni la talla ni el porte. No, para nada, ni modos. Gracias. Y bueno, bye. Y ya, me fui por ahí todo decepcionada, viendo con tristeza que en una biblioteca lo único que faltaba era una voz. Y dije, bueno, pero eso no me va a rendir, que me voy a la secundaria donde iban mis hijas a la escuela. Era yo de la Sociedad de Padres de Familia. Entonces había un maestro que ya se jubiló y que le platico, profe, fíjese que me pasó esto y fíjese que tengo ese documento y fíjese que aquello. ¿En serio, doña Vale? Porque en ese momento me decía doña Vale. No, wow, qué chévere. Dice, vamos a hacer algo. Voy a reunir a los padres de familia y vamos a hacer un taller, ¿vale? Y empezó el taller un mes y en ese mes me empezaron a pagar 5 pesos la clase. Los niños me quedaba entraba de las 10 a las 12 y los chamacos se querían ir votar otras 2 horas más, o sea, si era posible todo. Pero después del primer mes, yo tenía tercer grado y me regresan al primer grado y así empezó un año con el primero, segundo y tercero, primero, segundo y tercero y me voy a los 3 años y ahí fue donde me empecé a cultivar más, a formar más en la secundaria, o sea, a aterrizar todos mis proyectos e ideas que tenía, les enseñé gastronomía, les enseñé a tejer y con un libro en mano, tejiendo y con un libro en mano y a crear sus propios libros, hacíamos encartonados. O sea, yo los ayudaba a los chamacos, pues esos chamacos hoy tengo un arquitecto, tengo un enfermero, tengo un doctor, tengo una secretaria, bueno, hay gente que salió de ahí porque yo no era de que los dejaba, ya se fueron a la casa y ya no voy a ir a la secundaria, decía una chica, salió embarazada. No, yo ya no voy porque yo estoy embarazada, yo ya no voy a estudiar. Pues que la manga, le digo, pues ahora vas a ver. Y yo iba todos los días a su casa a tocarle la puerta para que decía ella, tú te vas a la secundaria conmigo y te vengo a dejar, no me importa, pero todos los días ir allá a traerla y a dejarla. Y la obligué a terminar la secundaria. Pues termina la secundaria y la hago que estudie la prepa. Pero esos chicos me llevaron al telebachillerato, fueron los que dieron la recomendación. El director me busca y se arma otra vez los grupos. ¡Pum! Y me vuelvo a quedar 2 años ahí en el telebachillerato y tuve que dejar el grupo porque me salió otra propuesta para ir a una comunidad que se llama Necoxtla a hacer los talleres de literatura infantil con niños de preescolar, donde me topo con el dialecto náhuatl. O sea, nunca había hablado náhuatl y ahí voy. ¡Wow! Era el primer trancazo que llevaba con esos niños. Y digo, ¿y ahora qué hago? Pues se me prendió el foco. Y le dicen los niños, ¡Panaki! 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 O
o sea, el saludo, como les digo. Y le digo, entonces iba conmigo un compañero escritor que se llama Poncho. Y digo, Poncho, ¿qué hago? Fíjate cómo mueve la boca y vas a ver que vas a aprender su dialecto. Pues eso fue lo que hice. Vi cómo movían los labios los niños, cómo hablaban y pues que les meto las manoplas haciendo la introducción con el lenguaje de señas y con las manoplas, la rana Remy. Y bueno, ahí fue donde pasé el primer reto del lenguaje de náhuatl. Y así empecé a escalar nuevas ideas, nuevos proyectos hasta el día de hoy. Bueno, ha sido una charla muy Y así motivadora. llegó Valentina a ser la escritora. Exactamente, justamente hacia allá iba, ¿no? Cómo la literatura puede inspirar vidas o cómo podemos inspirar vidas a través de la lectura, de la literatura, de la narración. Y creo que tu historia, pues es eso, un ejemplo de perseverancia, de lucha, de empoderamiento, de conquista de la libertad, del trabajo por el pueblo, de la cooperación, y creo que eso es algo genial. Entonces, sí es posible formarse como lectores, formar niñas lectoras, formar mujeres lectoras, y que las mujeres también puedan contagiar ese gusto por la lectura, como también lo hacen los hombres, pero desde una manera muy distinta o con un matiz diferente al que lo hacen las mujeres como tú, sobre todo aquellas que han tenido que superar una serie de barreras o que han tenido que luchar para conquistar su libertad en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Desde decir, basta, ya no voy a permitir más, desde decir, voy a escribir, desde decir, no me voy a quedar con los brazos cruzados y voy a buscar alternativas para poder promover aquello que yo creo que es importante, que es necesario y que puede ayudar en la transformación social, pero también en el empoderamiento de las niñas y de las mujeres cercanas a ti, ya sea en tu comunidad, de tus escuelas, de tus hijas y de cualquier otro ámbito. Me parece loable, me parece fascinante lo que has logrado. Yo espero que tu historia pues llegue a muchos rincones y puedas inspirar a muchas mujeres, a muchas niñas que están pasando por lo mismo, pero que vean que hay una oportunidad de transformarse. Entonces, muchísimas gracias, Valentín, por aceptar la invitación a este segmento, a esta sección de la sala de lectura Río de Palabras. Muchas gracias a los que nos acompañaron y a los que se acaban de unir, pues posteriormente podrán ver la grabación que queda colgada en la página Sala de Lectura Río de Palabras o en Ganso TV y podrán disfrutar de esta historia que para mí es maravillosa, es inspiradora. Entonces, muchas gracias, Valentina, el tiempo se nos ha ido y bueno, a quienes nos han acompañado también les agradezco mucho su compañía. Yo sé que para platicar podemos llevar mucho tiempo, siempre nos van a quedar muchas preguntas, muchos comentarios, muchas historias. Y ya sabes, Valentina, cuando tengas tu libro, cuando quieras platicar sobre tus logros, sobre otras cosas que has hecho en el ámbito de la literatura, de la cultura, del fomento de la lectura, esta es tu casa, tienes las puertas abiertas para que regreses cuando quieras. Aquí te vamos a acoger con mucho cariño y mucho respeto, también mucha admiración por lo que has hecho. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos y nos vemos la siguiente semana en una sección más de Conoce a tu mediadora de lectura. Seguiremos platicando con una mujer que también ha hecho grandes cosas en este fomento a la lectura desde el Programa Nacional de Salas de Lectura y de Círculos de Lectura, que hoy en día son voluntariados a nivel nacional y referente en América Latina sobre la formación de comunidades lectoras. Gracias de nuevo, Valentina, que tengas bonita noche para todos. Bueno, yo nada más quería añadir algo breve. Sí. Que conozcan un poema donde resume toda la historia, porque sí, sigo estudiando, tengo mi licenciatura, y dice así: mujer, levanta la mirada, tú que en el capullo estás, es tiempo de cambiar y en belleza mejorar. Un libro abrirás y en misionera te convertirás. Dulce, dulce gardemia, en tus pétalos mi nombre está. Con eso me quiero despedir e inspirar a más personas. Muchísimas gracias, Valentina. Saludos a Paco Marina, Rosario Escárraga, a Yosil Peñalosa y a todos los que nos acompañaron esta noche. Nos vemos pronto.